Pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo hacen los equipos gigantes, a veces de cientos de ingenieros, para ponerse de acuerdo y construir un software que funcione? Bueno, hoy vamos a desentrañar una de las herramientas más importantes para lograrlo, el lenguaje unificado de modelado, o como todos lo conocen, UML. Y es que este era el gran problema de la ingeniería de software por muchísimo tiempo. Imaginen el caos. Era como la torre de Babel de la programación. Cada equipo tenía su propio método, sus propios dibujitos, su propia forma de explicar las cosas. Colaborar a gran escala era, francamente, una locura. Pero, para poner orden en ese caos, tres de las mentes más brillantes en este campo, conocidos como los Tres Amigos, decidieron que ya era suficiente y unieron sus fuerzas. Lo que hicieron fue básicamente tomar lo mejor de sus propios métodos, que eran muy populares pero incompatibles entre sí, y los fusionaron. De ahí nació el lenguaje unificado de modelado, UML, que casi de inmediato se convirtió en el estándar de la industria. Muy bien, ahora vamos a meternos en el concepto que si lo entienden, entienden UML, y es la diferencia clave entre lo que es una vista y lo que es un diagrama. Parece lo mismo, pero no lo es. En el fondo, es bastante simple. Una vista es la perspectiva, el ángulo desde el cual miramos el sistema, y un diagrama es el dibujo específico, el plano que hacemos desde esa perspectiva. Por ejemplo, imaginen a un arquitecto. Si quiere entender el sistema eléctrico de un edificio, esa es su perspectiva, esa es su vista. Está eligiendo enfocarse solo en la electricidad. Y siguiendo con esa analogía, el plano que el arquitecto finalmente dibuja, con todos los cables, los enchufes, los interruptores, ese dibujo técnico, bueno, ese es el diagrama. Y ojo, dentro de la misma vista eléctrica podría haber varios diagramas diferentes. Entonces, ¿cómo se ve todo esto en la práctica? Vamos a usar un ejemplo que nos va a acompañar: el diseño de un sistema para reservar vuelos. El punto de partida es siempre la vista de casos de uso. Es la más importante al principio, porque nos obliga a pensar en el sistema desde afuera, desde los ojos de quien lo va a utilizar. Para nuestro sistema de vuelos, ¿quiénes interactúan con él? Pues, un usuario normal y un agente de reservas. ¿Y qué hacen? Bueno, buscar vuelo, reservar asiento, procesar pago. El diagrama de casos de uso es el que nos va a permitir dibujar estas interacciones de forma clara. Ok, ya sabemos qué hace el sistema para la gente, pero ahora viene lo interesante. Tenemos que abrir el capó y ver cómo lo hace por dentro. Hay que modelar toda su lógica interna. Y para eso, UML nos da un montón de vistas diferentes. La de actividad nos muestra los procesos. La de interacción nos cuenta cómo conversan las piezas del sistema. La de máquina de estados describe cómo algo cambia con el tiempo. Y la de despliegue nos dice en qué computadoras vive todo esto. Veamos algunas rápido. La vista de actividad es, básicamente, un diagrama de flujo superpoderoso. Para nuestro sistema de vuelos, dibujaríamos el proceso. Paso 1, buscar el vuelo. Paso 2, seleccionar el asiento. Paso 3, meter los datos del pasajero. Paso 4, pagar. Es perfecto para visualizar un proceso de principio a fin. Ahora, la vista de interacción es genial, y su diagrama estrella es el de secuencia. Es como ver una grabación de los mensajes que se mandan las distintas partes del sistema. El usuario le manda un mensaje al sistema de reserva que dice, búscame esto. El sistema le responde con una lista de vuelos. Nos muestra el orden exacto de esa conversación. Luego, la vista de máquina de estados se enfoca en el ciclo de vida de una sola cosa. Pensemos en una reserva. Puede empezar en estado pendiente. Después de pagar pasa a estado confirmada. Si se cancela, pasa a cancelada. Este diagrama es ideal para modelar esos cambios de estado de un objeto a lo largo del tiempo. Y por último, la vista de despliegue nos trae de vuelta a la realidad física. Nos muestra literalmente qué software corre en qué máquina. Por ejemplo, la base de datos corre en los servidores de base de datos y la interfaz de usuario corre en los dispositivos móviles. Es el mapa físico de todo el sistema. Si usamos todas estas vistas juntas, los equipos de desarrollo tienen una radiografía completísima del sistema antes de escribir una sola línea de código.
Suena ideal, ¿no? Bueno, aquí es donde empieza la polémica. Y acá está el gran debate. UML es súper completo, pero esa es su mayor fortaleza y también su mayor debilidad. En el mundo de hoy, que se mueve a la velocidad de la luz con metodologías ágiles, mantener al día todos estos diagramas puede volverse una carga enorme, un lastre, y por eso muchos equipos prefieren alternativas más sencillas. Entonces, para que nos quede claro, UML nos dio un lenguaje estándar para diseñar software. Una vista es una perspectiva, el qué queremos analizar. Y un diagrama es el plano detallado, el cómo lo representamos. Y la combinación de todas estas vistas nos permite entender un sistema desde todos los ángulos imaginables. Y esto nos deja con una pregunta final, que es el centro del debate en el desarrollo moderno. En un mundo obsesionado con la rapidez y la agilidad, ¿sigue siendo esencial tener un plano tan detallado como el que ofrece UML? ¿O se ha convertido en un obstáculo que nos impide movernos rápido? La respuesta, como casi siempre, no es simple.